Amigos, feliz tarde, gracias por estar con nosotros, seguirnos a través de nuestras pantallas. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Diálogo de Saberes. Hoy, esta tarde vamos a tocar tema importante, tema histórico. Tema que nos lleva, a reflexionar, a seguir tomando conciencia y aprender un poco más de nuestra historia, de nuestros héroes históricos que, dieron lucha y batalla en nuestro país. Hoy hablemos de Negro Primero, quien, fue llevado al Panteón Nacional. Tengo entonces el gusto, para ampliar mayor información de este tema, al invitado que quiero dar a conocer. Él es el compañero Jorge Berrueta, quien es historiador, para, conocer un poco a través de las investigaciones que usted ha podido realizar, ampliarnos información de quién fue este insigne héroe venezolano. Sí, Yolimar, primero, antes que nada, pues darte las gracias por la invitación. Y sí, espero que las informaciones pues que vamos a intercambiar en este diálogo de saberes sean pues del interés y de la utilidad de todos nuestros compatriotas, ¿no? A nivel nacional, los que nos están escuchando, ¿no? Pues sí, fíjate, en lo particular tengo quizás una fortaleza que es el hecho de haber trabajado, y seguir trabajando en el Archivo General de la Nación, ¿no? Que es ese espacio que nuestro Estado, pues, ¿no? Desde hace más de un siglo ha previsto para la guardia, custodia y conservación de esa documentación de carácter histórico, ¿no? De nuestro país. Y entre ese fondo documental, pues sin lugar a dudas, hay mucha información proveniente de ese fragor de la guerra de independencia. Es documentación que estuvo en el momento y esa información da muestra, ¿no? De la existencia no solamente del Negro Primero, ¿no? De Pedro Camejo, el teniente de caballería Pedro Camejo, sino de miles de hombres y mujeres de distintas edades incluso, ¿no? Y estrato social, y inclusive color, ¿no? Sí. Que dieron sus vidas por la construcción de la República, ¿no? En el caso del Negro Primero, pues imagínate, ¿no? Su propio alias o su apodo primero, ¿no? Recordemos su nombre, Pedro Camejo, pero bien conocido como Negro Primero, inclusive en un documento que resguarda la nación en la sección de ilustres próceres de la independencia, precisamente en el tomo 15, está un expediente del Negro Primero, eso sobre todo para aquellos historiadores que tuitearon por ahí de que hasta qué punto existiría el negro y no sería un invento de Eduardo Blanco en su Venezuela heroica, ¿no? Porque incluso hasta eso se llegó a negar la posibilidad de la existencia, ¿no? Pues no, resulta ser que en nuestros fondos documentales pues queda acreditado la existencia del Negro Primero, incluso de que su alias era el primero. Era el primero. Porque sin lugar a dudas en lo que fue la campaña de Apure bajo las órdenes del general Páez, nuestro Pedro Camejo era una especie de soldado de élite, o sea, iba de primero en el avance, y eso inclusive para los militares, ¿no? Los que conocen del tema de la guerra, saben que los soldados que van, los que abanderan, los que van de primero en las cargas, no son soldados de cualquier tipo. Exactamente. Porque son los que tienen la mayor posibilidad de perder la vida, pero también cuando tú te juegas a un hombre de primero es porque sabes que el daño que va a ocasionar al enemigo va a ser superior, ¿no? Eso es parte inclusive de nuestra aprendizaje en la guerra de independencia, de utilizar a los hombres con mayor capacidad de combate en la avanzada, en la vanguardia del ejército, frente a una modalidad que existía previa de usar a los heridos de primero, ¿no? Es como que para que, vamos a salir de los que ya están heridos, pero sin embargo, el propio Libertador gira una instrucción de que en nuestras tropas, y una instrucción, por cierto, hay que decirlo, proveniente de esa experiencia de la guerra de Apure, ¿no? Muy dura, de utilizar a los hombres más aguerridos, más fuertes, ¿no? De primero, para que el golpe al enemigo pues fuese lo más letal posible. Para seguir, ampliando información, tal cual como usted lo ha mencionado, señor Jorge, Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, nace en San Juan de Payara,
acá en Venezuela, en 1790, y muere en Campo Carabobo, acá también en Venezuela, el 24 de junio de 1821. Fue un militar venezolano quien luchó primero junto al ejército realista para luego pasar al ejército patriota durante la Guerra de Independencia de Venezuela, alcanzando el grado de teniente, como usted lo ha mencionado el día de hoy. ¿Por qué hablar también de esta importante gesta luego de estas luchas que ha realizado este hombre insigne para nosotros, Sí, como fue Negro Primero? fíjate, Yolimar, para los venezolanos, dentro de lo que ha sido la construcción y el desarrollo de nuestro proceso de socialización, aquel por el cual nos asumimos como venezolanos, sin lugar a dudas la figura o el simbolismo del denominado llamado Negro Primero en nuestra historia ha estado presente. Sí. Es una de esas imágenes que cuando recordamos, estudiamos el periodo de la Guerra de Independencia salen a la luz, ¿no? Es uno de esos íconos, porque el Negro Primero es un hombre venido de abajo, es pueblo. Es ese hombre que empezó de soldado en la guerra, que inclusive, hay que decirlo, en un primer momento, pues luchó bajo las banderas realistas, parte de ese engaño, estrategia, pues, Sí. guerra psicológica que aplicaron los españoles acá, y de ahí la importancia del libertador Simón Bolívar y de hombres héroes como el general Páez, ¿no? De atraer a esas personas, pues, que estaban desorientadas por ahí, combatiendo a favor del enemigo, de atraerlas y sumarlas para la causa de la construcción de la República en Venezuela, ¿no? Entonces se trata de un hombre venido de abajo, un hombre de pueblo, un hombre, imagínate, afrodescendiente, esclavo, ¿no? Con mucho que ganar, con muchas expectativas de esa guerra, ¿no? La posibilidad de obtener no solamente la libertad del país, sino la libertad individual para él y los suyos, ¿no? Y hay que decirlo, Yolimar, fíjate, en ese expediente que resguarda la nación, el expediente del Negro Primero, que como te decía, que está en el tomo 15 de la sección de ilustres próceres de la independencia, es una solicitud que hace su viuda, la señora Juana Andrea Solórzano, para poder optar a la pensión de Montepío, en este caso del Negro Primero. Y digo que es muy sensible y fuerte porque, fíjate, este expediente se abre en 1846, ¿no? El Negro Primero murió en el campo, en las sabanas de Carabobo, ¿no? En 1821. Entonces, fíjate, muchas veces tenemos esa idea de que después de la Guerra de Independencia todo fue bonito, todo se logró, y resulta que no, cosas como esta nos demuestran que se logró consolidar o ganar una batalla, pero esa lucha por esos derechos continuó. Y si algo abunda en nuestro Archivo General de la Nación, es muchas solicitudes de afrodescendientes. Es fuerte decirlo, ¿no? Porque nos trae a colación lo que ha costado llegar a donde estamos, ¿no? Muchos afrodescendientes que lucharon, como el Negro Primero, pues, en esa guerra, que después esa república por la cual lucharon y la cual ayudaron a consolidar, les dio la espalda, no les dio la libertad. Y tuvieron que ir a juicios, tuvieron que acreditar que sí habían peleado, con quién habían peleado, irse detrás del coronel o del comandante o del general para que les firmara el certificado, para poder optar a una libertad que uno pudiera estar o decir que está sobreentendida. No fue fácil para aquellos afrodescendientes que ayudaron a consolidar la independencia nacional y que después en vida les tocó pelear, ganarse esa independencia, y de ahí el hecho de que, como muchos lo sabemos, el siglo XIX estuvo cargado de innumerable cantidad de levantamientos, guerras civiles, sí, entre esos la guerra federal, y en el caso de la, es muy importante acotarlo, el tema de la participación
suscrito por el propio general Páez, dando cuenta en este caso, a la señora Juana Andrea de Solórzano, viuda del negro primero, de Pedro Camejo. Páez denota ahí pues que efectivamente el negro primero se enlista en las filas del ejército de Apure desde 1816, ¿no? Y que, imagínate, de soldado raso, y llega a obtener el rango de teniente de caballería. Nada fácil para un afrodescendiente. Fíjate, o sea, de verdad que es algo meritorio, ¿no? Y él lo destaca en esa certificación, ¿no? Inclusive en otros testimonios que están dentro de unos coroneles que también participaron en el ejército de Apure, pues no solamente se destaca el hecho del heroísmo, del tema de la insurgencia, ¿no?, que está implícita en la lucha que libra o que lidera el negro primero, sino que se destaca el tema de su disponibilidad a encabezar, a dirigir, porque el que va de primero también dirige. Claro. A las unidades, es el que quizás ejecuta, articula el plan de batalla en el terreno. Una cosa es que tú hagas la estrategia en una mesa, la planifiques, veas con el catalejo desde lejos, ¿no? Y lo otro de batalla, pues no se logran los objetivos. Y quizás en este caso el negro primero le tocó esa misión difícil. Quiere decir que, bueno, es justo, ¿no?, que se le dé como este honor de traer los restos, bueno, en este caso, bueno, fueron simbólicos desde el a pocos días acá al Panteón Nacional. Es justo que esté ahora con tan de, bueno, tenemos a personas tan reconocidas como el Libertador. Sí, fíjate, sin lugar a dudas, ¿no? Y una opinión muy personal, ¿no? Desde mi punto de vista, analizándolo desde la construcción y desarrollo de nuestro proceso de socialización, el solo hecho de que el negro primero haya pasado a formar parte del simbolismo, ¿no?, de la guerra de independencia para los venezolanos, eso más que suficiente justifica su ingreso al Panteón. Sí. ¿No? Es de esos íconos, ¿no?, de la guerra de independencia y manda una gran lección. ¿Por qué es simbólico? Porque, fíjate, más allá del negro primero hombre, ¿no?, ese afrodescendiente que entró como soldado raso y que logró llegar al rango de teniente de caballería, ¿no?, ese ser humano, el hecho de que no solamente a través de las historias que después va relatando Páez a lo largo de su vida, en la prensa, en entrevistas que le hacen, en su autobiografía, luego con Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, que destaca, ¿no?, y recoge muchas de esas anécdotas, entre esas las del negro primero, lo van consolidando ya no como ese ser humano que luchó como uno de tantos, sino lo consolidan como uno, como parte del imaginario de la guerra de independencia y nos recuerdan a todos o nos traen a colación, porque no estaba presente para ese entonces, el hecho de que esa guerra de independencia se ganó con un esfuerzo colectivo del pueblo venezolano y que no solamente fueron los blancos, fue la élite la que logró conquistar esa independencia. Nuestra historia ha sido injusta. En otra república, bueno, si hablamos de la Cuarta República, se realizó un acto dándole estos méritos al negro primero, porque estamos viendo más que todo, bueno, de estos 15 años para acá, que se le ha tomado como que mayor importancia. ¿Esto por qué? No, fíjate, no. Y quizás por un elemento que tiene que ver con algo que no habíamos nombrado, que también muy humildemente desde mi perspectiva también le da mérito, porque a veces nos negamos a esas cosas, las vivimos, las sentimos, pero cuando llega la hora de hablarlas, de compartirnos, nos las guardamos, ¿no? Y es el hecho de recordarnos que el negro primero, aparte de estar en ese imaginario de la guerra de independencia, él también se fue conformando, o su imagen se fue vinculando mucho al tema mágico religioso venezolano, ¿no? Es una, fíjate tú, algo bien interesante que quizás muchos no han tocado en estos días, pero de lo cual los amigos de la oposición que han estado tuiteando por ahí se han burlado mucho, ¿no?
y no comprenden que es parte de nuestras raíces, inclusive sociológicas, ¿no? Que es el tema de que el negro primero forma parte de lo que en Venezuela conocemos como las tres potencias, ¿no? Quizás en otras latitudes dirán, bueno, ¿y qué es eso de tres potencias? Bueno, es parte de, pudiéramos llamar, de esa especie de religión nacional, ¿no? Cosas que nadie habla, así pues se las guarda, ¿no? Ajá. Pero es parte de ese imaginario que va de la mano con María Leonza, con el cacique Huacaipuro y el negro primero, Ok. en este caso, esa trilogía, ¿no? El blanco, el indio y el Sí, negro, ¿no? Entonces, también está el negro primero asociado con estas a ese religiones. fenómeno Ujú. sociológico que se ha desarrollado en Venezuela, y eso en la Cuarta República, pues, no era bien visto, Sí, ¿no? Entonces era un poco, no, porque está asociado al tema de la brujería y hechicería, sí. inclusive algunos tuitearon, no, un brujo al Panteón Nacional, no, ningún brujo. Es Pero parte de nuestras de raíces, igual forma existe, y como usted lo ha mencionado, hay una historia y está comprobado. Hay personas que, bueno, efectivamente. y entonces, ¿por qué de igual forma satanizarlo para estas personas que de una otra forma retuitearon y decir que no existió un personaje así, si hay pruebas de esto? Esto no es también como que grave y o sea, algo irresponsable decir algo así. Sí, fíjate, Yolimar, mira, aún en nuestra sociedad, y aunque yo sé que muchas personas han dicho que no y lo han argumentado, en nuestra sociedad, y lo vivimos a diario, está presente el racismo, Sí, ¿no? Y estos sectores de historiadores eh, mm, que han criticado estas cosas y que no han estado de acuerdo y han esbozado sus argumentos, en el fondo tiene que ver con un tema de racismo, ¿no? Porque es la negación de la posibilidad de reconocer que esta república se ha construido con un esfuerzo colectivo y que el componente afrodescendiente, inclusive hay muchos informes, inclusive las discusiones del primer Congreso de Venezuela tocan el tema de cómo incorporar a la afrodescendencia, porque cómo se gana una guerra con una parte minúscula de la población, ¿no? Y de ahí pues la habilidad y la fortaleza política del libertador de atraer a estos componentes, ¿no? De sumarlos a la causa de la independencia, ¿no? Pero bien, como te decía, pues hay una resistencia de, de- de estos sectores de historiadores que se han asumido de oposición, de negar la posibilidad de que se haga una historia insurgente, ¿no? Que una historia insurgente que invita o que llama a reencontrarnos con esos personajes históricamente excluidos de la historia, ¿no? Es una invitación a revisar esas fuentes, a hurgar un poquito más, a reencontrarnos en ver que sí existió, que no fue una elucubración de Eduardo Blanco, haber colocado a Pedro Camejo como negro primero en su libro Venezuela Heroica, sino que efectivamente sí existió este personaje que sí luchó en nuestra guerra de independencia, y no solamente él, miles de afrodescendientes, ¿no? De indígenas que también lucharon. Hay un caso bien interesante en Lara, quizás nuestros hermanos larenses quizás ya no recuerdan este nombre porque son personas que se pierden en la historia, ¿no? Y de ahí la importancia del historiador en el reencuentro con estos personajes y la labor, hay que decirlo, que viene haciendo el Centro Nacional de la Historia, ¿no? En hurgar en esos papeles, en revisar y rescatar, traernos de nuevo que esas personas existieron. claro. Y El que ca formaron tanto, bueno, fueron tan importantes en ese tiempo y que, bueno, por supuesto ahora hay que tomar en la actualidad. Estamos llegando al final de nuestro programa de Algo a Saber. Sí quiero que, bueno, que concrete la idea de los que, para muchas personas, bueno, tomen conciencia de esto y, por supuesto, bueno, ese mensaje final para que el pueblo venezolano, obviamente, retome e indague más sobre nuestra historia venezolana. Sí, fíjate, hay un caso bien interesante en Lara que es el, el- el caso del indio Reyes Vargas, ¿no? Este es una persona que es un líder, es un hombre popular, es un líder de masa, de pueblo, y es un hombre clave en el tema de la campaña de Carabobo. Sin embargo, nuestros estudios históricos poco lo recuerdan. Y poco lo recuerdan porque si bien el indio Reyes Vargas ayudó a consolidar la independencia nacional, ¿no? Luchó hasta el final, hasta más allá de la batalla de Carabobo, ¿no? Pues resulta ser que el indio Reyes Vargas es excluido porque después de haber consolidado la guerra de independencia, fue de los que se dio cuenta que esa
valga la redundancia, independencia que se había conquistado en los campos de batalla, no era para todos, sino para algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa lucha por la libertad continuó. Entonces, el indio Reyes Vargas pasó de haber sido de esos hombres que ayudaron a consolidar la independencia, pasó a ser un enemigo de la República porque trataba de incorporar, de lograr esos derechos civiles para todos. Bueno, amigo Jorge, llegamos al final, lamentablemente, tema importante que sirve, bueno, de enriquecimiento, de conocimiento también para el venezolano, para que, bueno, indague un poco más sobre nuestra historia, nuestra cultura también venezolana y, bueno, darle los créditos realmente a los héroes de aquella independencia que lucharon, ¿no?, por sus reivindicaciones, bueno, bien sea personales o colectivos que se estuvieron luchando para ese entonces. La invitación queda abierta más adelante para, bueno, nos siga visitando, planteando parte de los conocimientos que usted tenga, de algunas investigaciones que también tenga a través de la historia. No sé si quiere dejar algún mensaje a todos los ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, sí, sin lugar a dudas, ahorita que introduces esta parte, también hay que decirlo, hay que felicitar la actuación que viene haciendo un colectivo pues, de investigadores de la Universidad de los Llanos, Rómulo Gallego, está el compañero Luis Figueroa y el decano Aquino, que de verdad han apoyado muchas de estas investigaciones. Y bueno, y como buenos llaneros, vienen también trabajando en el rescate de estas figuras que la historia oficial ocultó, ¿no? Y que se ha considerado dentro de los lineamientos nacionales que es importante traerlos a la luz porque nos llenan de identidad, nos reafirman como venezolanos y bueno, nos dan elementos para seguir luchando por, bueno, como lo decía el comandante Chávez, ¿no? La independencia no ha terminado. Es cierto. Seguimos en esa lucha. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tocar este tema tan lleno de historia, tan lleno de identidad como usted lo ha mencionado. Nuestro amigo Jorge Berrueta, quien es historiador, estuvo con nosotros hablando, bueno, sobre Pedro Camejo. El negro primero hablando un poco sobre su vida, su historia, reconocerlo también como, bueno, como un héroe, quien, bueno, fue llevado este 24 de junio al Panteón Nacional. Amigos, recuerden ustedes que esta información también la pueden obtener a través de nuestro Twitter, @vive_televisión. Ya sea que la invitación queda abierta más adelante para que nos siga planteando más información. Quienes estuvimos con ustedes el día de hoy, Romeri Belandria como intérprete de lenguaje de señas, nuestro equipo técnico y de producción, quien se despide, Yulimar Primera. La invitación es para que continúen con nuestra programación. Hasta luego.